Qué gusto tenerlos con nosotros de nueva cuenta, pues en la otra puerta. Y tal vez recuerden aquellas personas que pues, nos acompañan desde los primeros programas, que el sonido que genera una campana se utiliza para purificar espacios. ¿Sí? Es parte de tradiciones y parte de creencias que desde luego forman parte del turismo mágico en México a través de la otra puerta. Bueno, no esperemos más, vamos a viajar y les vamos a llevar el equipo de la otra puerta y su servidor a un lugar extraordinario y maravilloso. Es un pueblo náhuatl que está sentado justamente en las faldas de el Xinantecatl, también conocido como el Nevado de Toluca. Me refiero a San Pedro Tlanisco. Vamos a conocer una barranca encantada. Y bueno, pues la historia inicia prácticamente desde tiempos precolombinos, cuando esta zona era un señorío prehispánico, era un lugar de culto. Recordemos que todos los sitios donde hay veneros de agua, donde hay cascadas, donde surcan la tierra los arroyos, son lugares sagrados. En este caso, en San Pedro Tlanisco, justo a un lado de la comunidad, corre una barranca que ha sido labrada por el fluir milenario del agua que cae de una cascada, producto del deshielo de ese volcán. Bueno, pues yo mencionaré que hace muchos años que estuve por allá. Lo primero que me dijeron fue: ten mucho cuidado con los seres que cuidan esa barranca. Y bueno, pues yo siempre tomo muy en cuenta esas sugerencias porque siempre hay un fondo, por lo cual debe tomarse con mucho respeto y con mucha seriedad. Y efectivamente, esa barranca tiene dos encantamientos. El primer encantamiento consiste en que una vez que baja por esa barranca, como ustedes pueden ver en una de las ilustraciones, son profundas y están tapizadas de una muy espesa alfombra de floresta vegetal que en realidad no le pide nada a un paisaje del Jurásico. Prácticamente ya nada más espera uno que aparezca un animal tipo dinosaurio, porque todo es gigante. En el fondo de esa barranca toda la vegetación cubre el manto de la tierra y los sonidos cobran un eco muy singular. Esa barranca es muy sagrada y lo curioso es que uno puede calcular que para transitar el 1,5 kilómetros que hay del pueblo a la cascada, lo puede uno caminar en un lapso no mayor a 30-35 minutos, pero hay veces que uno puede transitar dentro del arroyo porque no es un camino. Para poder recorrer esa distancia en el fondo de la barranca hay que meterse al arroyo, y en temporada de agua hay veces que esta nos llega más arriba del ombligo. Entonces sale uno del arroyo y continúa en piedra, continúa en vereda, continúa en senderos, en fin, y a veces pasan 3 horas y no llegamos a la cascada, y curiosamente a veces la cascada regresa a los caminantes. Uno cree que va rumbo hacia la cascada y resulta que va uno al revés, sin que jamás uno haya dado vuelta alguna, y siendo que ese camino es recto. ¿Qué se imaginan ustedes que suceda? Hay personas que no logran llegar a la cascada, incluso refieren que de pronto el camino se cierra por piedras caídas de gran tamaño que no se pueden mover. Y aún habiendo huecos entre una y otra, si uno intenta meterse para pasar del otro lado, las piedras vibran y aparentemente hasta parece que se van a caer sobre uno, y son señales del encantamiento que dice: no es momento para llegar a la cascada. Bueno, este es un aspecto del primer encantamiento. El segundo es que si los guardianes de la barranca de San Pedro Tlanisco permiten llegar a la cascada, la costumbre o creencia expresa que el 3 de mayo de cada año, que es el día en que se celebra pues a la Santa Cruz, el encantamiento dice que en la noche detrás de la cascada, que pueden ver ustedes en la ilustración, no es muy elevada, tendrá unos 20 metros de altura,
pero la caída de agua cae sobre una roca redonda y se dice que esta roca en la noche de esa fecha se levanta y deja expuesta una cueva que es el ingreso a un lugar encantado. Bueno, la leyenda dice lo siguiente: si alguien entra a esa cueva una vez que se abre el umbral, lo primero que va a encontrar es un huerto con frutas maravillosas que increíblemente se dan en esos árboles sin que haya luz solar. Recuerden que esto es mágico y sobre todo en el pensamiento de ese lugar. Y si uno toma una de esas frutas y la muerde, el sabor es tan exquisito que la mente se encadena a ese placer y surge la obsesión de volver a regresar a como dé lugar para volver a probar ese sabor que pertenece al mundo de lo mágico. Hay personas que se obsesionan tanto que sacrifican muchas cosas con tal de lograr volver a entrar a ese huerto encantado. Y el tercer aspecto que es impresionante: hay relatos de arrieros que bajaban palos, se les llama así a los árboles que ellos cortaban para hacer muebles, de que de pronto oían la caída de agua y muchos de ellos preferían bajar a la barranca para que las tormentas pasaran y evitar el frío, las nevadas. Y había arrieros, particularmente uno que era un nativo de esa población de Tlanisco, que mencionan que una vez que entró a la huerta vio efectivamente los árboles encantados, pero él sabía que era algo que no era bueno. Y de acuerdo a lo que se refiere, no tardó ni media hora adentro, y cuando salió ya habían pasado 40 años, de tal manera que su esposa y sus hijos mayores ya habían fallecido. Muchos vecinos igual ya habían fenecido y a él se le veía con el mismo aspecto, pero muchos le identificaron, le reconocieron como uno de aquellos arrieros que había desaparecido. Entonces este hombre no pudo llevar a cuestas la asimilación de este viaje en el tiempo y se perdió. Ya nadie supo qué fue lo que pasó con él. La única persona y la última que le vio caminar de nueva cuenta al fondo de la barranca. Y tal vez sea esto simplemente para intentar encontrar una solución y retornar al tiempo que él tanto anheló, pero jamás se le volvió a ver. Es probable que dentro de 20, 40, 60 años, este arriero vuelva a regresar para encontrar un mundo del futuro que tal vez sea más complicado asimilar. Y curiosamente, en esta población está una pequeña iglesia donde está el santito, está San Pedro justamente, a la cual se le atribuye la capacidad de que él no se deja fotografiar. Y si alguien saca una fotografía, la imagen de este santo no aparece. Pero aquí existe un riesgo, que la gente no permite que por morbo o curiosidad las personas le saquen fotografías. ¿Qué les parece este lugar? San Pedro Tlanisco, en el Estado de México y en las faldas del Nevado de Toluca. También en este lugar existe la tradición de que muchas personas de la vieja tradición van a las barrancas que se dirigen hacia tierras bajas, hacia Ixtapan de la Sal, a Villa Guerrero, en fin, y en esas barrancas encuentran nada más y nada menos que familias de hongos llamados Teonanácatl, que son niñitos de agua, que son hongos alucinógenos. Y ahí hay personas que, pues son guardianes de la tradición y no a todo mundo les abren la confianza ni la posibilidad de experimentar una velada. Pero aquellos que tienen la fortuna de tener su mente clara, el espíritu bien ubicado y la inteligencia bien centrada en la realidad, se les permite el participar en rituales para poder conectar con las potencias de la naturaleza. Lamentablemente esta costumbre se ha estado corrompiendo, se ha estado comercializando, pero aún en San Pedro Tlanisco hay verdaderas y verdaderos guardianes del conocimiento ancestral que vierten con buena intención su sabiduría
en aquellos que han de utilizarle para construir un mejor futuro y asimismo edificar la felicidad plena, sin que esto sea necesario. Bueno, vayamos ahora al segundo lugar y vamos a ir al estado de Querétaro, nada más y nada menos que en el siglo XVI. Esta leyenda se refiere a un personaje pues llamado o conocido como Don Bartolo de Sardaneta, también conocido como el Segoviano. Este hombre vivió en el centro de la ciudad de Querétaro y él era un hombre relativamente solitario que vivía en una gran casona solo con su hermana. Y la gente refería que pues Bartolo era un hombre sencillo, no era muy sociable y procuraba él siempre poner una línea para no interactuar con los demás. Solo se le veía todos los domingos en la misa de las 6 de la mañana. Y esto, pues para él proyectar que no tenía nada que ver con cuestiones de herejía. Recordemos que en aquellos tiempos la Santa Inquisición, a través del Santo Oficio, mandaba a sus alguaciles para capturar a herejes, judíos, brujos, hechiceros, en fin, para erradicar este tipo de costumbres en el mundo católico de aquella época, en esa ciudad virreinal. Pero bueno, todo mundo decía que Don Bartolo llevaba una relación amorosa con su hermana, y esto era muy mal visto, y de pronto Don Bartolo empezó a prosperar, empezó a comprar negocios, empezó a prestar dinero, se transformó en un inclemente y frío y aprovechado usurero. La gente no le veía bien, pero cada vez notaban que compraba más y tenía más, y cada vez era más soberbio. Y Don Bartolo, para aplacar ciertas sospechas, intentaba siempre comprar el respeto de aquellos que tenían autoridad para no correr peligro. Bueno, fue pasando el tiempo y Don Bartolo se volvía cada vez más rico, y había personas que hablaban de él de una manera muy negativa, y otros hasta aseveraban que tenía un pacto diabólico porque él no trabajaba. Nunca se le vio ejercer un oficio, solamente prestaba dinero. Pero aunque prestase muchísimo, era desproporcionada la riqueza que él tenía con respecto a lo que podía cobrar por intereses aquellos que acudían a él. Así que la gente tenía muchas reservas con este hombre. Solo había una vez en el año en que Don Bartolo invitaba a las familias de más abolengo de la ciudad queretana para celebrar su cumpleaños. Y era muy generoso en lo que él ofrecía, pero siempre llegaba ese tipo de reunión de su cumpleaños a un clímax. Y ese clímax era cuando él refería y brindaba. Y lo que él decía era nada más y nada menos que brindo por la señora, mi hermana, y por el 20 de mayo de 1701. Y todavía no llegaba a esa fecha. Estamos hablando 20 años antes de 1701. Pero durante todos esos años él brindaba de igual manera y nadie sabía por qué. Su opulencia seguía creciendo y pasó el tiempo. Nadie se metía con él porque tenía las autoridades compradas. Hasta que finalmente llegamos al 20 de mayo de 1701 y todo parecía igual que siempre. Aunque no era su cumpleaños, de pronto, al caer la noche de esa fecha, se escuchó la detonación poderosa de un arcabuz. ¿Qué es un arcabuz? Un arcabuz es un arma de fuego, de pólvora, que parecida a la escopeta, aventaba muchas esferas de plomo, ¿sí? Para dar en el blanco de ya sea el animal. Se utilizaba mucho esto en la cacería y en las guerras. Bueno, se escuchó la detonación de ese arcabuz y la gente corrió de inmediato porque se dieron cuenta que era en la casona de Don Bartolo. Cuando lograron abrir la puerta
y subieron la escalinata, vieron que la hermana de don Bartolo había sido la víctima. Tenía pues prácticamente perforado todo su torso con el arcabuz, y subieron a buscar a don Bartolo en las alcobas principales, y lo que encontraron les llenó de terror, porque al abrir la puerta de esa alcoba encontraron el cuerpo de don Bartolo en pleno proceso de carbonización, pero pegado al techo. Se estaba carbonizando en el techo, y de inmediato la gente, llena de miedo, mandó llamar al párroco para ver qué estaba sucediendo, y cuando él llegó, el cuerpo seguía en combustión en el techo, y de inmediato se dio a la labor de realizar un exorcismo. Intentó con toda su fuerza el desalojar de esa vieja casona el proceso increíblemente terrorífico de bajar ese cuerpo en plena combustión del techo, pero no pudo. Así que lo que se optó fue simplemente abandonar la casa y cerrarla para siempre. De tal manera que cuando ustedes vayan al centro de la ciudad de Querétaro y visiten la casa de don Bartolo, no olviden que ni el exorcismo pudo erradicar la presencia de algo extraño ahí, porque lo que se dice, un rumor de la época, es que don Bartolo había hecho un pacto diabólico por 50 años que se cumplían justamente el 20 de mayo de 1701, y ese pacto quedó grabado en esa casona, donde hoy curiosos llegan a contemplar la aparición del fantasma de su hermana, así como del olor y el brindis que don Bartolo hacía mencionando esa fecha. Así que a los que les gusten las leyendas terroríficas, la ciudad de Querétaro ofrece muchas. Esta es solo una de ellas. Y ahora vamos a otro lugar, nada más y nada menos que a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene dos lugares por excelencia muy tradicionales y muy antiguos. Son Iztapalapa y San Lorenzo Tezonco. ¿Pero de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos hechos históricos que aconteció. El primero en Iztapalapa en el año de 1833, si mal no recuerdo, año en que mucha gente de Iztapalapa, de esa época, empezó a morir. Las personas morían prácticamente en día y medio, a lo mucho dos. Les daba vómito, les daba diarrea y morían rápidamente. En cosa no mayor a 2 semanas, el panteón de Iztapalapa estaba completamente lleno por tanta gente que estaba muriendo, y la muerte alcanzaba a niños, adolescentes, personas maduras y personas seniles. No había algún indicador. Muy probablemente lo que haya sucedido es una peste por cólera, por agua contaminada con materia fecal. Y en aquellos años no tenían medidas higiénicas como para poder evitar una epidemia de esa naturaleza. Los médicos no sabían cómo contrarrestarla y la gente seguía muriendo. Y en una medida desesperada, lo que la comunidad iztapalapense hizo fue sacar a un Cristo que había aparecido en una cuevita, hoy conocido como el Señor de la Cuevita, que está en el santuario mayor del centro de Iztapalapa, y le pidieron con toda la fuerza de su alma que erradicara ese sufrimiento al que tanta gente estaba literalmente encadenada. Y prometieron al Señor de la Cuevita que si les concedía el milagro de detener esa epidemia, todos los años en Semana Santa iban a representar el Vía Crucis de la Pasión del Nazareno, de Jesús el Cristo. De tal manera que, una vez que hicieron esa promesa y sacaron en procesión al Señor de la Cuevita, la epidemia desapareció. Y es por eso que en cada año durante Semana Santa en Iztapalapa, a partir de 1833, realizan la Pasión de Jesús, que es
la más multitudinaria, la más fastuosa, la más representativa y con una enorme producción a la que llegan millones de personas, en la cual se cumple la manda. Bueno, y pasaron algunas décadas y no fue sino hasta 1850 cuando en el pueblo de San Lorenzo Tezonco, que está rumbo a Tláhuac, apareció de nueva cuenta otra epidemia. La gente de San Lorenzo empezó también a morir. Y al igual que en Iztapalapa algunos años antes, el panteón ya no se daba abasto para poder sepultar a todos los que morían en un par de días. Así que, tomando en cuenta la experiencia de Iztapalapa, no faltó quien recomendara que pidieran al Cristo que tenían ellos en una pequeña capilla que les concediera el milagro. Y de pronto apareció un pozo en esa pequeña capilla. Y resulta que las personas interpretaron que el agua de ese pozo iba a sanar de la peste a aquellos que la bebieran. Y así fue. La gente empezó a notar que quien bebía esa agua cobraba su salud y se salvaba de morir. Llegaron multitudes, y no solo para sanar de la peste, sino para contrarrestar otras enfermedades y padecimientos, y fue así como surgió el Señor de la Salud. Si ustedes van al centro de San Lorenzo Tezonco y visitan esa capilla, no olviden contemplar el pozo, del cual la gente hasta la fecha sigue tomando agua sanadora, y verán un hermoso retablo, una pintura que ilustra esta bella historia de nuestro México mágico, un poquito más allá de la otra puerta. Bueno, pues espero que hayan disfrutado estas 3 historias, estos 3 lugares. No olviden suscribirse, denle like y compartan. Y aprovecho el momento para mandar saludos pues a Lolita Hurtado, que nos ha sugerido muchos temas como el nahualismo. Mandamos saludos a Belina, que nos hace el favor de pues diseñar estos vestuarios con sus maravillosas manos. Mandamos saludos también a San Juan, Teotihuacán, a Texcoco, a Cancún, a Cusco, Perú, desde también nos miran. Mandamos muchos saludos, sé que se me van muchos nombres, en su momento les prometo precisarlos tal y cual son, pero el equipo de La Otra Puerta y su servidor abriremos en el próximo programa el umbral a otros 3 lugares maravillosos. Hasta pronto.